¿Cómo le va? Bienvenidos a Secretos del Poder. Día martes, como siempre, nos reunimos aquí en la pantalla de Canal C para analizar la actualidad con el licenciado Alfredo Blanco. Alfredo, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, Julio, lo siento con la voz. Cambiando la voz, todavía estoy a tiempo de cambiar. Es por la adolescencia. Exactamente, que está pegando fuerte en medio de la primavera, ¿no? Seguramente. Como están pegando algunas otras cosas, como por ejemplo la política y la economía. Bueno, la política es indudable que si hay algo que caracteriza al gobierno de Milei es la capacidad que tiene para generar hechos inesperados, ¿no? El domingo a la noche, después del triunfo electoral que tuvieron, salió el jefe de gabinete a explicar y todos pensamos que estaba muy consolidada su situación en el gabinete. Y 7 días después, mientras el presidente comía milanesas con Macri, que no le cayeron bien a Macri las milanesas. Y salió corriendo los 10 minutos. Sí, allí terminó la gestión de Franco ese día. Bueno, con un sinnúmero de interrogantes, en La Libertad Avanza dicen que todo está absolutamente bien y que van por las reformas que están reclamando. De uno de esos temas, la reforma laboral, vamos a hablar esta noche. Ese es un tema que periódicamente está en la discusión en Argentina y que yo creo personalmente que va a generar seguramente resistencias, aunque todavía no se conozcan los detalles del proyecto que piensa enviar el Ejecutivo. Antes de eso, ya va a haber seguramente tensión con el presupuesto que están discutiendo en la Comisión de Presupuestos. Bueno, un hombre del gremialismo nos va a contar y nos va a responder esto. ¿Realmente una reforma laboral puede generar más empleo y traer más inversiones a la Argentina? A mí me parece dudoso, pero hay que verlo, ¿no? Es una buena pregunta. También vamos a hablar de la mirada de los empresarios respecto de la situación económica. Bien, empresarios del Foro de la Zona Norte. Del Foro Productivo de la Zona Norte. Bien, temas interesantes también van a estar los escribanos en la persona de quien encabeza el colegio, porque se viene una jornada realmente muy interesante con una mirada sobre lo que debemos saber los cordobeses acerca de trámites relacionados con todo lo que tiene que ver con la escribanía. Todo esto en Secretos del Poder, que comienza de esta manera. Recibimos para hablar de la reforma laboral al secretario general de UTGRA Córdoba. Es el gremio que nuclea a los trabajadores gastronómicos y hoteleros de todo el país. Bueno, aquí en la seccional Córdoba, Juan Ruselo, el secretario general. Juan, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julio, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿cómo viene el tema de la reforma laboral y qué mirada tienen ustedes particularmente sobre esto? Bueno, qué tema polémico, ¿no? La reforma laboral, así como la está planteando el gobierno, como querer imponerla, nosotros la vemos muy mal. Sería inteligente por parte del gobierno nacional que convoque a las partes, que cada uno, los empresarios, los gremios y el Estado, podamos todos juntos trabajar en esta modernización laboral, que nosotros creemos que hace falta una modernización laboral teniendo en cuenta que la ley de contrato de trabajo es de 1976, pero por supuesto eso no va a ser resignando derechos. Es decir, hay que modernizarla. Hay que modernizarla porque ya quedaron viejos muchos convenios. Hay que preparar a la gente para los trabajos que se vienen. Hay muchos gremios que están a punto de desaparecer. Hoy en el mundo tenemos vehículos que se manejan solos y que hacen de Uber o de taxis. Ya los diarieros ya prácticamente dejaron de existir. Hay muchos trabajadores que si no los preparamos para el trabajo del futuro van a quedar completamente desamparados. Y esa es uno de los planteos que también se están haciendo desde lo que se está hablando de la reforma laboral, ¿no? De flexibilización, de extender los periodos a prueba 1 año y varias cuestiones que es resignar derechos y nosotros no podemos ir para atrás, tenemos que ir para adelante. Entendemos que tiene que haber una modernización, pero convocando a todos los sectores y que cada sector pueda poner su opinión en un tema tan importante y tan trascendental para los trabajadores. Ahora hablamos que hace falta modernizar. ¿Qué aspectos, al menos en el rubro específico, digamos, qué aspectos del marco legal crees que son los que se pueden modificar
o actualizar, y qué cosas no se deberían tocar. Bueno, en principio lo que no se puede tocar es la jornada laboral que ya está establecida, de 48 horas semanales, o el tema de Hubo allí versiones, pero creo que finalmente se desmintieron, ¿no? Sería poco inteligente del gobierno querer imponer un tipo de regulación de este tipo, porque no solamente va a tener en contra a los sindicatos, sino a toda la sociedad en su conjunto, y eso puede ser algo peligroso, pero hay muchas cuestiones para plantear. Ustedes saben que en lo que son los impuestos municipales, provinciales y nacionales hay más de 155 impuestos. Sí. O sea, eso es totalmente inviable para que una empresa pueda trabajar normalmente y que el 50-60% de la ganancia de una empresa, por ejemplo, se la lleve el Estado. También lo que están planteando, por ejemplo, es desaparecer los convenios colectivos de trabajo. Nos cuesta a nosotros, hoy que hay un índice de informalidad en nuestra actividad que ronda el 47%, ¿cómo hacemos para que esta gente o los empresarios diriman y quiten fuerza o pretendan quitar fuerza a los gremios y diriman los salarios con los trabajadores directamente? Hablaste de quitarle fuerza a los gremios. En el Congreso de la Nación ya dicen que quieren imponer un estilo australiano en la discusión de esta nueva ley de trabajo, en donde se apunta más que nada al convenio por empresa. Entonces los sindicatos van a estar de más. Eso totalmente en un país, bueno, Australia puede funcionar porque es un país del primer mundo. Acá en Argentina indudablemente no puede funcionar porque con la estructura que tenemos los gremios, aún así nos cuesta muchísimo lograr revertir los datos de informalidad que hay, de personal no registrado, de media jornada mentirosa y de muchísimas triquiñuelas que hacen los empresarios para cortar el hilo por más delgado. Entonces es totalmente inviable y por supuesto que los gremios nos oponemos rotundamente a esto que quiere imponer el gobierno, ¿no? Los convenios colectivos de trabajo son los que regulan. Esa es la base. De ahí para arriba podemos sentarnos a hablar para lograr mejoras para los trabajadores, pero nunca va a ser resignando derechos, por supuesto que no. Ahora, esto de un convenio colectivo, que es una modalidad que tiene Argentina y que algunos otros países no tienen, pero ¿no hay cierta dosis de inequidad en el hecho que el mismo convenio esté, digamos, relacionando el vínculo capital-trabajo en una empresa que tenga 1000 empleados que en una empresa que tenga 8? En realidad es lo mismo, porque lo que es el convenio colectivo de trabajo es que regula la actividad, entonces debería ser lo mismo. Y el trabajador tiene que cobrar lo mismo en una empresa con 8 trabajadores que con 1000. Pero por eso hay muchísimas cosas para discutir también y que tiene que aportar el Estado. Por ejemplo, ayudar en lo que es exención de impuestos a las empresas, en créditos fiscales, en cuestiones que ayuden a que el funcionamiento y el engranaje de la productividad funcione como tiene que ser, pero no tiene que ser cortando el hilo más delgado, que son los trabajadores, que son los más débiles de este eslabón. Ahora, la pregunta es, modificar la ley laboral, modificar todos estos convenios que a veces desde el gobierno insisten en que son una exageración para beneficiar al trabajador y a los gremios. ¿Se puede conseguir más empleo? ¿Se van a generar más inversiones? ¿Puede haber una ola de inversión que genere más trabajo genuino que el informal que tenemos en la actualidad? Así como se está planteando, indudablemente que no. Sería inteligente quizás plantear, esto es algo que podría funcionar, una registración que pueda ser pública y que se pueda registrar el mismo trabajador para quitar esto que se dice de la industria del juicio, que pueda registrarse el trabajador, que quede todo plasmado en una plataforma donde pueda ingresar trabajador, que pueda ingresar el Estado y que también tengamos injerencia a los sindicatos para quitar esto de la industria del juicio. Pero no se va a lograr una mayor regulación del trabajo planteando esta cuestión. Al contrario, nosotros creemos que la gente tiene que estar como marca en los convenios colectivos de trabajo, en blanco como corresponde y con un Estado que acompaña, no que quita derechos. Y eso es lo que están planteando indudablemente desde el gobierno nacional y que nosotros, por supuesto, que nos oponemos. Sí, estamos dispuestos a sentarnos a hablar. De hecho, sería inteligente del gobierno que convoque a las partes, a los empresarios, a los gremios y el mismo Estado y que todos juntos nos pongamos a trabajar en una ley que promueva el trabajo registrado, que promueva la registración plena y no la alta informalidad que hay en todas las actividades, y la nuestra es una que es una tan importante como lo es el turismo, la hotelería y la gastronomía, que derraman otras actividades como pocas, y con una gran rotación, que no es como hace muchos años cuando el mozo atendíamos y estaba muchos años en un establecimiento. Hoy hay una rotación muy grande. Entonces, si nosotros planteamos que el periodo a prueba dura un año, a ese trabajador lo vamos a condenar a que no se lo registre.
Esas son problemáticas muy graves que estamos sufriendo hoy, que combatimos constantemente con nuestros inspectores en la calle, saliendo todos los días con el Ministerio de Trabajo de la provincia y buscando que el empresario también entienda que el capital más importante de una empresa son los trabajadores. Entonces los tiene que cuidar, tiene que apostar fuerte a la formación profesional, porque la formación profesional es un activo que no se lo quita nadie al trabajador y que es primordial para que siga creciendo en cualquier actividad. Nosotros lo trabajamos muy fuerte en la gastronomía, en el turismo, apostando también, hace poquito desarrollamos lo que es la inteligencia artificial, muchos que la discuten, no podemos estar en contra de la tecnología y hay que preparar a los trabajadores a lo que es el uso de la inteligencia artificial. Yo lo hago de cara a los equipos y de cara también a mis trabajadores con herramientas que hemos implementado, como es la calculadora online de recibo de sueldo, para que el trabajador sepa cuánto tiene que cobrar según su convenio colectivo de trabajo. Tenemos que apostar a eso, ¿no? Y que el Estado también acompañe y no busque precarizar y continuar con estas políticas que vienen de muchos años, ¿no? Porque yo no voy a decir que solamente con el gobierno de Milei se ha perjudicado a los trabajadores. El gobierno kirchnerista también tuvo su cuota y los sucesivos gobiernos también le han quitado la posibilidad a los trabajadores de que estén mejor. Y los gremios también tendremos que hacer una autocrítica y hay muchos gremios que cada vez representan menos gente. Yo trabajo para representar cada vez más gente y que cada vez la gente nos acompañe más. Lo estamos logrando en lo que es el turismo, la hotelería y la gastronomía, pero falta mucho más por hacer, ¿no? Por eso nos ponemos a disposición y nos gustaría que nos convoquen para que podamos dar nuestra palabra. Bien. Tengo una pregunta hablando de la actividad específicamente, en relación a los ingresos, en relación a los salarios, digamos. ¿Cuál es la situación actual y cómo ha evolucionado en los últimos tiempos el salario en términos reales? Bueno, en términos reales el tema salarial es muy complejo. Tuvimos un gobierno anterior con 300% de inflación anual y cuesta, ¿no? Cuesta también dirimir las paritarias. Como les decía antes, no hay un alto índice de informalidad y tenemos una problemática doble nosotros, si se quiere. Además del 47% de trabajadores en negro que hay en la provincia de Córdoba en nuestra actividad, tenemos lo que se llama la media jornada mentirosa, que es la picardía que hacen muchos empresarios, y no voy a hablar de todos porque yo creo que el sector lo componemos entre todos y trato de llevarme bien con los empresarios, siempre cada uno defendiendo sus intereses. Pero la media jornada mentirosa también lo declaran por 4 horas y trabajan 8 horas o más. En Villa Carlos Paz, en los lugares de temporada turística, es mucho más. Trabajan los 7 días a la semana, 10-12 horas y lo registran por 4 horas. Ese también es un problema muy grave que hace que el salario del trabajador se vea mermado constantemente. ¿Por qué hacen eso? Porque le sale muy caro, como decíamos antes, la carga social, blanquearlo y además porque hay muchos malos empresarios también, ¿no? Eso hay que decirlo. Así como hay buenos empresarios, hay malos empresarios. Y nos pasa constantemente que nosotros tenemos 10 inspectores que sacamos a la calle y hacemos por año más de 1000 inspecciones en diferentes establecimientos de nuestra jurisdicción. Y en eso nos encontramos. Personal registrado, media jornada mentirosa, salarios precarizados. Bueno, hace muy poquito tuvimos un caso muy resonante, que fue el Lomito 2x1 de Imetro, donde encontramos 27 trabajadores que los tenían asignados. Después el fiscal de instrucción no dio lugar a nuestra demanda porque consideró que estaban poquito tiempo. Ahora, ¿cuál es el límite para dejar un trabajador encerrado? ¿10 minutos, 15, 1 hora o 3 horas como duró ese procedimiento? Eso es lo que discutimos nosotros, ¿no? Y hoy hay muchos trabajadores que la están pasando realmente mal y nosotros como gremio nos ocupamos de defender la fuente de trabajo y de que el salario no se pierda. No es fácil porque también, como les decía antes, ¿no? Con 155 impuestos que cobra la provincia, la municipalidad y la nación, hacen también que muchas veces el empresario corte el hilo por lo más delgado, que como dije antes son los trabajadores. Me quedan 15 segundos. ¿Tienen fecha para la elección en el gremio? Sabemos que se ha suspendido con un recurso que se presentó en la justicia. ¿Se ha asignado nueva fecha para la elección en UTCRA? Ahora depende de la Cámara Quinta que se expida a partir de esta cautelar presentada. Nosotros acá en Córdoba denunciamos penalmente a una pseudo banda que falsificó avales, y que tenemos la denuncia penal, las declaraciones juradas de los trabajadores, y esperamos que las elecciones se hagan porque es una necesidad y porque el 15 de diciembre vencen los mandatos y nuestro gremio corre peligro de quedar acéfalo. Por eso exigimos a la Cámara que, así como tuvo celeridad para frenar las elecciones, tenga la misma celeridad para que las elecciones se puedan realizar. Juan Rosalot, muchas gracias. Muy muchas amable, gracias, Julio, Héctor. Muchas Bien, gracias. nos vamos a la pausa, seguimos en un ratito con la editorial de Alfredo Blanco. No se vayan. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos.
Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos. Hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Cuanto más rápido manejes, vas a tener menos tiempo para frenar y evitar un choque fatal. Aquí vemos a 2 motociclistas en una vía. El azul respeta los límites de velocidad y el rojo los excede. Tienen las mismas motos y conducen en las mismas condiciones. Solo los diferencia la velocidad a la que manejan. Un cambio repentino en la vía y 10 kilómetros de diferencia en la velocidad se convierten en una cuestión de vida o muerte. Respetá los límites de velocidad. Baja un cambio. Córdoba Capital. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad. También es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción la parrilla, del asador. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, eso pasaba rapidísimo. Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de horizonte y dije, wow, qué diferencia que hay. Qué diferencia. El material es pero buenísimo. Dije, y siempre lo uso cuando me dicen, pero ¿qué tal? Dicen, mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de horizonte no es lo mismo que hacer un agujero en un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene es muy, muy buena.
Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas, los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. El testimonio que vamos a ofrecer ahora puede llegar a ser vital porque el Colegio de Escribanos de Córdoba realiza una jornada de puertas abiertas que pueden llegar a ser realmente muy interesantes. Va a ser el próximo sábado 8 de noviembre. Bueno, estas jornadas que se hacen en el marco de una gran jornada notarial a nivel nacional es el 13º Congreso Jornada Notarial Comunitaria. Y le vamos a preguntar a quien es presidente del Colegio de Escribanos de Córdoba, Lidia Dora Lasaña, ¿en qué consiste esta jornada? Lidia, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Esta jornada, que ya hace 13 años que se viene haciendo, organizada por el Consejo Federal del Notariado Argentino, se hace en todas las provincias, exactamente el mismo día, sábado 8, en el horario de 9 de la mañana a 13 horas. Consiste en que en los distintos lugares de la ciudad de Córdoba precisamente, o de otras provincias, en el interior también, va a haber escribanos capacitando o asesorando sobre cualquier problemática que la comunidad pueda llegar a tener. Solamente tienen que llegarse al lugar y llevar su documentación si es que algo quiere que veamos en particular, y si no, asesorarse en cualquier punto, cualquier tema que los notarios estemos capacitados para darles, ¿no? Ya sea de derechos reales, de familia, de divorcio, de sucesiones, de lo que el público necesite. Es importante que vayan y es importante que se asesoren, porque los problemas se pueden resolver antes de concretar ciertas actividades. Después es más difícil resolverlos. Entonces, para nosotros, en esta gestión, como en las otras gestiones que estuvieron anteriormente, tenemos muchos objetivos, pero uno de ellos es hacer conocer al público, y por eso tenemos también consultas dentro del colegio de manera gratuita, hacer conocer al público que vaya, que consulte gratuitamente, porque es gratuito esto, todos los temas que sean de su interés. Una pregunta, escribana. Esas consultas, ¿en dónde se realizan? ¿Hay determinados puntos? Sí, hay determinados puntos en la ciudad, como por ejemplo el Cabildo, en Dinosaurio Mall de Ruta 20, en Alto Verde, en Argüello, también en Villa Allende. Se hacen todos esos lugares que están publicados en nuestra página del Colegio de Escribanos. Ahí están determinados todos los lugares que se realizan, y en todos los lugares es de 9 de la mañana a 13 horas del día sábado. Bueno, el amigo Fabián Tabela me ha instruido con un artículo muy interesante de un medio colega, en donde se habla acerca de las decisiones que todos los días tenemos que tomar. Sí. Y a veces en extremo, ¿no? A veces no tenemos ni la capacidad por una enfermedad que ha llegado a último momento o por un accidente. Y aquí estamos hablando desde herencias hasta poderes para que nuestros hijos puedan viajar al exterior. Exacto. A veces no tenemos conciencia de cuánto dependemos de un escribano, ¿o no? Sí. Creo que es importante la actuación del escribano en distintos aspectos de nuestra vida. Estamos dando mucha importancia al adulto mayor. Nos parece que es fundamental, más allá de todo lo otro que hacemos. Me parece que es fundamental el que se tenga conocimiento, para dar un ejemplo de lo que hacemos, ¿no? Sí. Que se tenga conocimiento de todo lo que se puede hacer para prevenir
el qué hacer en nuestra vida y poder diferenciar qué es lo que es un testamento, por ejemplo, que es un documento para después de la muerte, pero también hay otros que lo podemos hacer en cualquier etapa de nuestra vida, que son los actos de autoprotección. Es decir, cómo quiero ser atendido, cómo quiero que se manejen mis bienes, cómo quiero que se atienda a mi mascota, quiero estar en mi casa, quiero decidir. Todo eso, resolverlo antes que llegue la etapa de vulnerabilidad de las personas. Entonces, es importante que la gente pueda llegar a tener conocimiento de eso y poder decidir cómo quiero vivir, ¿no? Eso no tiene una gran aplicación porque antes de la reforma del Código Civil y Comercial estaba aceptado por la doctrina, por la jurisprudencia, por la Constitución, pero recién es a través del Código Civil y Comercial que se logra implementar normativas respecto de estos actos de autoprotección. ¿Eso se hace con la intervención de un notario? Se hace con la intervención. ¿No hay otra posibilidad que no sea con un escribano? Se hace con un escribano por escritura pública, donde se inscribe posteriormente en un registro de autoprotección, donde queda plasmado en esa escritura todo lo que la persona llegó a determinar. Y no es un documento que se haga de repente, alguien venga y redactemos el documento, no, es un documento que lleva a consultas, a reiteradas reuniones con la persona que quiere realizar ese tipo de documento de autoprotección, porque tiene que decidir para después, tiene que decidir quién quiere que sea su curador, su apoyo, para después hacerlo más fácil en la justicia cuando la persona llegue a un estado de vulnerabilidad. Nunca sabemos en qué momento puede suceder que con un accidente, a veces por la edad, a veces por cientos de cosas que puede ocurrirnos en la vida, ¿no? Entonces está muy bien esa situación de poder decidir qué es lo que quiero yo para mi vida. Bueno, estas son algunas de las cosas, por ejemplo, esto de medidas de autoprotección, que pueden llegar a explicar el próximo sábado. Sí, claro. Eso se puede explicar las autorizaciones de viaje de los menores de edad, se puede explicar usucapiones, por ejemplo, posesiones, que la gente está poseyendo, cómo hacerse propietario, qué derechos tiene ante el fallecimiento de un familiar, cuáles son los derechos del cónyuge que sobrevive. Es decir, son muchos aspectos que, fíjense en que los escribanos no somos especialistas, así como tenemos abogados que son especialistas en derecho de daños, en juicios ejecutivos, en divorcios, en sucesiones. Los escribanos no podemos ser especialistas, los escribanos manejamos todas las áreas del derecho, porque tenemos que hacer las escrituras que corresponden a las distintas áreas. Y por eso también estamos muy abocados en las capacitaciones de los escribanos ante el avance que tenemos, tremendo, el avance es tan rápido con la inteligencia artificial y toda la tecnología, que bueno, son puntos que para nosotros son muy importantes. Bien. Tengo una última pregunta, sí. La voy a sacar un poquito del tema, sí. Usted ve si me la contesto o no. Uno tiene la sensación que en Argentina, desde el gobierno, existe una idea, una intención de que hay que desregular y quitar ciertos trámites de la esfera, por ejemplo, notarial, y que se hagan las cosas más automáticas. ¿Qué mirada tienen ustedes de eso, si es que eso existe? Sí, sí existe. Creo que estuvimos a principios de año reunidos todos los colegios profesionales, porque evidentemente se tiende a una desprofesionalización, y lo que nosotros vemos es que se quiere aplicar un sistema que no es el sistema latino, se quiere aplicar un sistema anglosajón que a lo mejor es mucho más rápido, pero no nos debemos olvidar que en esos sistemas hay seguros que acá no los tenemos, al contrario. Cuando en alguna figura jurídica se ha dispuesto un seguro, por ejemplo, cuando la gente adquiere una propiedad horizontal en pozo, que el código estableció un seguro obligatorio para que no se defraude a la gente cuando no se hace, ahora se sacó eso que dice, el código decía que era obligatorio y ahora dice podrá contratar un seguro. Con lo cual cada vez, y nuestra cultura no es la misma que
la cultura anglosajona, no tenemos seguros, no tenemos, entonces tenemos que tener quien nos asesore y nos dé cierta seguridad jurídica. Respondemos montones de consultas dentro del colegio de oficios que nos preguntan de hojas falsificadas en el caso de automotores y todos los demás. Nos imaginamos que de repente las inscripciones que pueda hacer alguien que no conozca del derecho, de repente alguien que le digan firma acá y no sabemos si realmente conoce lo que está firmando. Entonces la seguridad jurídica hace necesario la presencia de un profesional. Y no estoy hablando del escribano solo, estoy hablando de los distintos profesionales que abarcan las distintas áreas. Bien. Lidia, le agradecemos por esta explicación. Reiteramos la invitación el próximo sábado 8 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. A 13. En el mismo colegio. No, en los distintos puntos de la ciudad están en la página del Colegio de Escribanos. Ahí están publicitados los distintos puntos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Después del testimonio de Lidia Lasaña, presidente del Colegio de Escribanos de Córdoba, vamos a la pausa. Se viene nada más ni nada menos que el editorial de Alfredo Blanco. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Cuanto más rápido manejes, vas a tener menos tiempo para frenar y evitar un choque fatal. Aquí vemos a 2 motociclistas en una vía. El azul respeta los límites de velocidad y el rojo los excede. Tienen las mismas motos y conducen en las mismas condiciones. Solo los diferencia la velocidad a la que manejan. Un cambio repentino en la vía y 10 kilómetros de diferencia en la velocidad se convierten en una cuestión de vida o muerte. Respetá los límites de velocidad. Baja un cambio. Córdoba Capital. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad. También es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba.
En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción de la parrilla, del asador. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, pasaba rapidísimo. Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de horizonte y dije, wow, qué diferencia que hay. Qué diferencia. El material es pero buenísimo. Dije, y siempre lo uso cuando me dicen, pero ¿qué tal? Mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de horizonte no es lo mismo que hacer un agujero en un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene es muy, muy buena. Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas, los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. Bueno, vamos ahora a hacer nuestro comentario de la semana, pero permítanme que antes haga un pequeño aviso de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, que el jueves 13 de noviembre tiene unas jornadas de puertas abiertas a partir de las 18, muy interesantes sobre todo para aquellos que están pensando en formarse en ciencias económicas, porque en esas jornadas van a poder ver las diferencias entre las tres carreras fundamentales que se dictan en la facultad, que es la de contador público, la de licenciado en administración de empresa y la de licenciado en economía. La inscripción es gratuita y pueden consultar más en la página de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero vamos a nuestro comentario de la semana. Decía yo al comenzar el programa que en realidad si hay algo que no se puede discutir del gobierno de Milei es la capacidad que tiene para producir hechos políticos que sorprenden. Fíjense ustedes que apenas terminada la elección que le dio un triunfo inesperado aún para el presidente, que dijo que no pensaba que iba a tener tan buen resultado, quien fue el encargado en nombre del gobierno de comentar el éxito electoral que había tenido la Libertad Avanza fue el jefe de gabinete. Y todo lo que lo vimos allí, a Francos, probablemente el más dotado políticamente de todos los que integraban el gabinete, pensamos que estaba muy consolidada su posición. Sin embargo, no más de una semana después, en el medio de una cena que tenía el presidente con el expresidente Macri, surgió la novedad de que Franco se iba del gobierno. Y eso trajo otras consecuencias. Pero vamos a dejar de lado eso que tiene que ver con lo estrictamente político. Nosotros de lo político lo único que habíamos dicho es que parecía razonable esperar que el gobierno ampliara los espacios de discusión y de consenso para aumentar su volumen político y poder afrontar otras reformas que cree que son necesarias. Dejemos por un momento eso y digamos, bueno, ¿qué es lo que sucedió en lo económico? Bueno, en lo económico hubo un clima de euforia en los mercados financieros y en el mercado de valores y todo hace pensar que por delante, habida cuenta del apoyo, este inédito apoyo del Tesoro de los Estados Unidos, todo hace pensar de que no debería tener sobresaltos, digamos, el gobierno en materia cambiaria. Sin embargo, si uno mira con algún detalle números que nosotros hemos presentado, vemos que todavía hay un tema en el sector externo que
que el gobierno no logra resolver. El gobierno en un momento dice, vamos a comprar dólares cuando esté en el piso de la banda. En otro momento el ministro dice, me siento muy cómodo con un tipo de cambio en 1500. En realidad estas son todas reacciones ante preguntas y que uno debería mirar más que nada los números más que las palabras. Y los números son de que el tipo de cambio está muy cerca de la banda, del límite superior de la banda, y que parecería razonable, no estoy diciendo que lo vaya a hacer el gobierno, pero así como ha habido cambios en la política, sería saludable que hubiera una suerte de ajuste del programa económico. Y de ese ajuste yo diría, hay algunas variables que tenemos que seguir mirando con cierto cuidado. La primera de ellas, obviamente, es el tipo de cambio. El gobierno en realidad no debería preocuparse si tuviese que ampliar la banda y subir un poco el tipo de cambio, porque tiene un deber sin hacer, que es el de acumular reservas internacionales en el Banco Central. En enero tiene Argentina vencimientos muy importantes que tiene que honrar en materia de deuda externa, y entonces es altamente probable que deba recurrir a algún auxilio, probablemente a activar una parte del swap que ha obtenido de los Estados Unidos. Pero tanto el Fondo Monetario Internacional como el Tesoro, como la mayoría de los analistas, dice que el gobierno debería ocuparse de acumular reservas. Y eso hasta ahora el programa no ha mostrado capacidad para hacerlo. Entonces, mirar el sector externo es algo que deberíamos seguir con cierto cuidado en las próximas semanas. La segunda variable que hay que mirar con cuidado, saliendo, digamos, un poco de lo financiero y de lo cambiario, es mirar el nivel de actividad. La economía argentina ha entrado, ya hace varios meses, en una fase de estancamiento como consecuencia de ciertas decisiones de política económica que adoptó el gobierno porque puso como su énfasis, su objetivo central de cara a las elecciones, era no atentar contra el objetivo antiinflacionario. Y cuando vio de que en el mercado cambiario podía haber un crecimiento demasiado rápido del dólar y que eso podía tener un pase a precios, tomó decisiones consciente de que esas decisiones iban a afectar el nivel de actividad económica, como es cuando modificó los encajes, cuando modificó la fórmula de calcular los encajes que debían respetar los bancos, todo ello para, digamos, extraer dinero, que hubiera menos presión cambiaria, sabiendo que la tasa de interés iba a llegar a niveles muy elevados. Y de hecho, lo que deberíamos esperar es que el gobierno se dé cuenta que la economía no se va a recuperar si no logra que la tasa de interés baje a un nivel más compatible con la inflación esperada. Si Argentina va a tener 28% de inflación, no puede tener tasa de interés del 90%. Digo, como ejemplo. Entonces, la segunda cuestión es mirar qué es lo que pasa con el nivel de actividad. Ahora, el nivel de actividad depende de la tasa de interés, depende de lo que pasa con el tipo de cambio y depende de lo que pasa con los ingresos. Ustedes saben que de la demanda agregada de la economía, el componente más importante, casi un 70%, es el consumo. Y el consumo depende crucialmente del ingreso. En la medida en que los ingresos no se recuperan, es bastante poco probable que algunas actividades que están muy castigadas logren recuperar sus niveles de demanda. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando uno mira la evolución, datos, por ejemplo, en Córdoba, el Centro de Almacenero y Comercios Minoristas tiene un relevamiento que realiza todos los meses y que viene dando caída en los niveles de consumo. La situación es heterogénea en el sector productivo, porque hay sectores que muestran un comportamiento bastante dinámico, y ahí incluimos la minería, incluimos la energía, incluimos petróleo, etc. Y hay otros sectores que están realmente en una situación muy delicada. Mi impresión, y lo vuelvo a repetir hoy, es que el gobierno, demasiado preocupado por la performance en lo financiero, y tiene expertos en lo financiero, como es el ministro Caputo y su equipo, descuida a veces la situación de la esfera productiva, la economía real. Y todos sabemos que es difícil sostener un proceso de crecimiento económico sostenido que nos pueda hacer ilusionar con un futuro de una economía desarrollada si lo único que tenemos es buena performance financiera. Que a los bancos les vaya bien es necesario, pero que le vaya bien solo a los bancos no es conveniente.
Por tal razón, creo yo, y más allá de nuevo de las palabras y de los discursos, más allá de que el gobierno un día diga y la tasa de interés va a caer o el tipo de cambio va a caer como un piano y la actividad va a crecer como una burbuja, de manera un poco más vulgar lo dijo el presidente, en realidad, más allá de los discursos, me parece que tenemos que estar viendo qué pasa en las próximas semanas. Mi impresión es que el Tesoro va a comenzar a comprar dólares porque va a tratar de cumplir con el compromiso con el Fondo Monetario Internacional y con el Tesoro. Y mi impresión personal también es que de todos modos, en enero, donde tenemos vencimientos de más de 4.000 millones de dólares, vamos a tener que activar una parte del swap que tenemos con el Tesoro de los Estados Unidos. Lo vamos a ver en las próximas semanas. Pero insisto en esto, sería bueno que el gobierno mire un poco, además de lo financiero, la actividad productiva. Y ojalá lo haga para que todos tengamos un mejor futuro. Ahora, después del corte, vamos a hablar un poco de cómo ven los empresarios la realidad económica, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus esperanzas, que ojalá sean muchas. Vamos al corte. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Cuanto más rápido manejes, vas a tener menos tiempo para frenar y evitar un choque fatal. Aquí vemos a 2 motociclistas en una vía. El azul respeta los límites de velocidad y el rojo los excede. Tienen las mismas motos y conducen en las mismas condiciones. Solo los diferencia la velocidad a la que manejan. Un cambio repentino en la vía y 10 kilómetros de diferencia en la velocidad se convierten en una cuestión de vida o muerte. Respetá los límites de velocidad. Baja un cambio. Córdoba Capital. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad. También es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba.
En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción la parrilla, del asador. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, pasaba rapidísimo. Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de horizonte y dije, wow, qué diferencia que hay. Qué diferencia. El material es pero buenísimo. Dije, y siempre lo uso cuando me dicen, pero ¿qué tal? Mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de horizonte no es lo mismo que hacer un agujero en un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene es muy, muy buena. Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas, los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Bueno, recién cuando hablábamos en el comentario de la semana, yo decía que íbamos a ver también la mirada de los empresarios. En primer lugar, quiero agradecerle a Marcelo Biondi, que es vicepresidente del Foro Productivo de la Zona Norte, que se haya llegado hasta nuestro programa para hacerle algunas preguntas que tienen que ver con el foro y con la macroeconomía también. Muchas gracias, Marcelo, por estar aquí. Gracias a vos, Alfredo, por la invitación. Bueno, la primera pregunta, por si algún televidente no conoce, sería, bueno, ¿qué es el Foro Productivo de la Zona Norte? Bien. El Foro Productivo es la iniciativa de 4 o 5, no sé si visionarios, pero sí que entendían la problemática que había hace 20 años atrás, que es la que sufrimos hoy, de no tener mano de obra calificada. Eso atenta contra el desarrollo, sobre todo de las pymes, donde necesitas mano de obra que por lo menos vaya suplantando todo lo que la gente se va jubilando, se va yendo. Eso se perdió a partir de los años 90 en adelante y un poco con el cambio generacionales que vienen de los jóvenes. Dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Hicieron un colegio. Y hacen un colegio, el ITI, el Instituto Técnico Industrial. Y bueno, empezaron con la primera aula, agregaron el segundo aula el año siguiente, hasta que hicieron el colegio completo. Eso duró aproximadamente hasta el año 18-19. Al principio se mantenía a través de todos los socios que hacían una cuota solidaria a la parte de la educación. También así tenían los conflictos, porque eso es lo que había. Y en el 18-19 se toma la iniciativa de pasárselo a la parte de educación gubernamental, que ellos se hicieran cargo. Ya se había hecho grande el instituto. Ya era un instituto grande, con todos los cursos, ya había habido promociones, así que ya era hora de llegar, bueno, que la parte educativa, el Ministerio de Educación se hiciera cargo. Eso se lleva a cabo 18-19. Con el compromiso nuestro del foro seguía aportando el tema de la educación y tomando varios colegios más de la zona para ir dándole ese mismo apoyo que se le dio al ITI al resto de los colegios. ¿Eso continúa? Eso continúa hasta la actualidad. Uno de nuestros ejes principales del foro es la educación. ¿Sí? Pero no es el único, ¿no? Yo siempre digo que el foro tiene ciertas características que lo diferencian de otras entidades gremiales empresarias que son más estrictamente de actividad gremial empresaria. Ustedes tienen, además de que reúnen distintas actividades, digamos, ¿no? Tenemos una mirada mucho más amplia de lo que es territorial, ¿no? Claro. Entonces, uno de los ejes es la educación, lo institucional y lo territorial. En la educación, bueno, donde ponemos
situado nuestro foco, donde se puso durante muchísimos años, foco principal. Hoy pasamos a lo que es institucional, donde tenemos un diálogo muy importante con todo lo que es lo público, y en lo territorial es lo que los socios demandan, requieren, infraestructura sobre todo, que peleamos mucho para tener. Eso es el vínculo importante que tenemos, digamos, con el sector público, ¿no? Han hecho varias obras, incluso de pavimentación en la zona. Muchas obras importantes. En el año 22 se hace un acuerdo con el gobierno municipal, donde se inician 151 cuadras. La idea era pavimentar totalmente la zona de los bulevares. Ahí acordemos que es un sector grande que aglutina aproximadamente 400 industrias. ¿Y cuántos socios tiene el foro? Hoy estamos llegando a los 150 socios. Es multirrubro, tenemos de todas, desde industria y servicios. Hicieron una actividad, no hace muchas, hace algunas semanas, una actividad muy importante en la cual hicieron como una especie de feria y además había como unos paneles en que hablaban, incluso hubo unas presentaciones de jóvenes empresarias que relataban cómo era el paso de una generación a otra en las empresas, ¿no? Esto fue el Foro Conecta. Conecta, exactamente. Un desafío en el contexto que estamos viviendo justo. No, era difícil decir lo hacemos o no lo hacemos. Bueno, el desafío fue hacerlo y se hizo. Y salió bien, ¿no? Y salió muy bien, la verdad que muy bien, muy interesante. Sobre todo, la idea nuestra es mostrar lo que es la zona norte, el sector productivo que tiene la zona norte. Todas las empresas del sector, de servicios, 40 expositores, hubo casi 1000 personas asistieron al evento. Y fueron estudiantes en una de Y las te iba a jornadas. comentar eso, que eso fue el broche de oro, que fueron más de 400 estudiantes a hacer sus prácticas, digamos, con toda la gente de recursos humanos, de todas las empresas de socios del foro que aportaron para eso, entrevistas. La verdad que salió una jornada muy emocionante, digamos, en el cierre. Te saco de lo institucional. La actividad tuya está vinculada a la alimentación. A la alimentación. ¿Cómo están viendo la situación económica? Porque a veces nosotros desde lo analítico, mirando los números, decimos algo, pero como siempre cuando hablamos de números es algo que trata de representar el promedio, se nos escapan las particularidades y las especificidades y a lo mejor en algunas actividades es muy distinto. ¿Cómo están viendo ustedes la situación macro, la situación del mercado? La vemos de la situación de mercado, la vamos a hablar que tenemos, un poco porque la macro tiene esto, que hay algunos sectores que le va muy bien, sabemos, no así el promedio general de lo que es la micro y pequeña empresa y mediana empresa. Estamos en un contexto muy difícil de abordaje, caídas de venta y caídas de rentabilidad. Los costos fijos han subido mucho, dejaron de tener todos los subsidios. Si bien Córdoba, en eso hay que hablar, tampoco teníamos muchos subsidios a nivel nacional, pero bueno, lo poco que había se terminó. Y eso agravó que todos los costos fijos subieran y la rentabilidad no podía trasladar todo al consumo. El consumo bajo no se puede reactivar. Y vemos, más allá que si algunas empresas están mejor que otras, creo que sin créditos o sin financiamiento adecuado, es muy difícil para salir para las pymes. Y más con estas tasas de interés. Sobre todo estas tasas es inviable, o sea, no podés ir porque se da cuenta que más vale no hacer nada y ganas plata no yendo al banco, ¿no? Creo que también estamos en un problema que las pymes los agarró desprevenidas, hay que estar preparado, esto es un nuevo escenario que se va a dar. Al margen de que vos tengas muy buenas tasas, también hay que ver que hay que cambiar. Esto ha sido un cambio 180 grados. Hoy se tiene que apuntar lo que es productividad. No se va a poder trasladar, siempre decimos, la ineficiencia de una industria a costos porque no va a estar convalidado por el Cuando la economía es inflacionaria, se disimula tapa todo, más eso. se tapa todo. Hoy no. Hoy ese es el problema hacer. Entonces, a veces
Yo creo que ha sido muy disruptivo esto para las empresas chicas, que va a ser muy difícil retomar una senda de crecimiento, ¿no? Pero por más crédito que haya. ¿Tenés expectativas moderadamente optimistas? Sí. A ver, esto no se puede sostener en el tiempo. Ni las tasas altas, ni las bajas ventas. En algún momento va a tener que mejorar de alguna forma. Con el tiempo no se puede sostener. Yo creo que no será este año, el año que viene. Bueno, veremos. Pero creo que no tiene que pasar más de 5 o 6 meses. Acordate que ahora tenemos fin de año. La crisis para todas las pymes que tenemos se nos acerca a fin de año. Bajas rentabilidades, bajas ventas, costos que tenemos que afrontar, que son muchos. Bueno, un panorama difícil. Sí, aguinaldos. Sueldo, aguinaldo, vacaciones, es muy difícil. Te hago la pregunta. En tu actividad, el producto, digamos, principal, ¿cuál es? Panificación. Todo lo que es producto envasado. Envasado. Te hago esta pregunta y para terminar. ¿La apertura económica los ha afectado? No, a nosotros no, en este momento. Por el momento no. No nos afecta. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho la visita. No, gracias a vos. Te felicito por el evento que hicieron, que tuve oportunidad de visitarlo. Gracias. Y bueno, seguramente te vamos a estar convocando y vamos a estar llamando siempre a la gente del foro que tiene una mirada sobre lo productivo que nosotros compartimos mucho. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos a ir al final del programa. Se nos terminó el tiempo. Les agradecemos que hayan estado ahí y los esperamos en el próximo programa.